Estamos con Sergio Barrera. Sergio Gustavo Barrera, quien fue 2 veces campeón argentino de ciclismo adaptado. Esa es su especialidad, el ciclismo adaptado, y que compite en diversas partes de la República Argentina, y nos pareció interesante charlar con él con respecto a su vida y su actividad. Yo me acuerdo que cuando lo entrevisté en lo que ha sido Maratón La Guadalupana, sí, en su momento, bueno, y cuando uno lo ve por así en algún otro maratón, ve el esfuerzo y las ganas sobre todo, ese es el punto, las ganas que le pone Sergio a esta actividad. Bueno, Sergio, gracias por dejarnos estar en tu casa. No hay problema. Por molestarte por unos minutos para nosotros. Y vamos a hablar, estamos viendo aquí los trofeos que ha obtenido Gustavo. A ver, contame, ¿estuviste participando hace poquito en competencias? El domingo 13 en la trepada de la Carolina, aquí en la provincia, que se largó nosotros corrimos desde el Durazno hasta Carolina, así que había que subir tranquilo, llegar a la Carolina. Había que darle para arriba, ¿no? Y bueno, y esto que está viendo ahora, este es el primer puesto el día sábado-domingo, en el desafío extremo de Rojas, en la localidad de Rojas, Buenos Aires, una carrera rural bike, que además se me dio la distinción que ellos llaman el hombre sabe que el hombre puede, por la resistencia y por el haber podido cumplir el desafío extremo. Una carrera que yo ya corrí el año pasado, pero que este año los caminos estuvieron mucho más complicados. ¿Cuántos kilómetros? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Hasta el kilómetro 50 venía mucho mejor que el año pasado, venía con una perspectiva de hacer menos tiempo que el año pasado, pero después del kilómetro 50 los caminos dijeron, no. O sea, que tuviste la mitad de la competencia. La mitad de la competencia me la metí en el bolsillo, la otra mitad, en un momento dije, acá me quedo, o acá sigo, o sea... ¿Por qué? Porque había... No, fueron después de Carabelas, que era el segundo puesto de control, donde se firmaba, te abastecían. Me tocó hacer 10 kilómetros de Guadal de lado a lado. Incluso en la entrega de premios, la mayoría me preguntó cómo hice yo para pasar esa parte. Y bueno, yo le decía, yo tengo una ventaja, 3 ruedas, yo no tengo que hacer equilibrio. Claro. Entonces lo único que tengo que pensar es en ir para adelante. A la velocidad que podía, con la multiplicación que podía, pero hacia adelante. Y bueno, fueron 50 kilómetros y bueno, en el último puesto, que fue el puesto de La Beba, me quedaban 30 kilómetros, ahí decidí descansar, sentarme, cambiar un poco la posición de la bici, sentarme. Me iba a demorar más, decidí salir y lo hice tan tranquilo que tardé 5 horas en hacer 30 kilómetros para llegar a Rojas. ¿Cuánto tardaste? 5 horas. 5 horas. Me quedé pensando, cuando te preguntaron allí en Rojas, ¿cómo habías hecho para cruzar esa parte tan difícil? Y por ahí pienso, digo, desde mi ignorancia en este sentido, ¿no? Tal vez te lo preguntaron porque por allí uno cuando va, lógicamente, la persona en actividad, digamos, que desarrolla siempre con la bicicleta 2 ruedas, por allí uno piensa, bueno, con las piernas debería haber más fuerza que en los brazos. Exactamente. ¿Es así? Sí. Por eso te lo habrán preguntado. Hay otra cosa más. Yo voy muy cerca del suelo. Y en parte era un guadal que llegaba a tapar cubierta y llanta de la rueda. Entonces, para ellos preguntaban cómo hice yo para salir de ese guadal si no se me enterró el cuadro, si la bicicleta no se quedó por ahí colgada en algún guadal. Por suerte la rueda delantera me hacía caso y tiraba para adelante. Sí, a 3, 4, 5 kilómetros por hora, que era lo que el guadal te dejaba ir. Pero bueno, después pude llegar a un río en el que salí de esa parte y sí, ahí por suerte llegué de día, había mucha piedra suelta, tuve que ir esquivando y entras a un lugar que se llama Bosque de San Jacinto, que ahí era un poco de terreno más firme. Claro. Y ahí, bueno, pero el cansancio, el esfuerzo dado en esos kilómetros de Guadal se notaron muchísimo en los 30 kilómetros que faltaban. Sí. ¿Sos de ir a diferentes partes donde exista la competencia que puedas participar? Donde puedas ir, vas. Sí, exactamente. Ahora, recuperándome, la bicicleta todavía no le he limpiado nada, porque el sábado estábamos corriendo en Ischigualasto, en el Valle de la Luna, una carrera que yo ya me había comprometido por una invitación de gente de ciclismo adaptado de San Juan.
Carrera también en la que estuve el año pasado, y me llevé cámaras, me llevé videos, bueno, salí en la televisión pública. No era el bicho más raro, éramos dos, pero bueno, parece que yo era el más distinto de los bichos raros. Pero no, bueno, o sea, voy a donde se puede, voy a donde consigo. Yo tengo que agradecer que gracias al municipio, a la gente de Deportes del municipio, recibí un subsidio con el que puedo estar en Rojas y con el que voy a poder estar en Echigualasto. O sea, después de eso, el municipio se te abren, digamos, para pedir una ayuda cuando tenés que viajar, cuando tenés que alojarte y todo lo demás. Exactamente. Se da, bueno, hasta un punto me dicen, bueno, hasta acá te podemos ayudar, y bueno, claro, sobre eso vemos. A mí que me traslada es mi padre, y bueno, y me dice, mira, conseguí plata porque, digamos, y tenemos que ser sinceros, hoy en la Argentina las cosas no están muy fáciles, y entonces, bueno. He visto por ahí unas fotitos en el Face, bueno, seguramente esto fue la que yo vi el pasado día sábado, cuando competiste en La Roja. Las Rojas. Que estaba tu papá también allí. Sí. Como me dijiste recién, que te acompaña en todos lados. Él también corrió. Pero él corre, claro, esa es la particularidad, que él corre también. Sí, lamentablemente no pudo terminar, abandonó el kilómetro 130, él hacía 200 kilómetros. Y bueno, el año que viene va de vuelta. ¿Tu papá fue, digamos, comenzó a correr junto con vos o ya corría de antes? No, yo soy tercera generación de una familia de ciclistas. Mi abuelo y un hermano, mi papá y mi padrino y un tío. En un momento llegamos a correr cuando todavía caminaba, éramos 3 hermanos y 2 primos. Hoy somos 3 barreros que corremos, yo, de la familia barrera de la nuestra, ¿no? Sí. Yo, mi viejo que volvió a correr hace un año y pico, y uno de mis primos más chicos que es elite. Y bueno, nos juntamos por ahí en las carreras que se hacen acá en la provincia, en el Durazno nos juntamos los 3. Y bueno, yo no sé hasta cuándo el cuerpo dará a seguir corriendo. ¿Cuántos años después, tenés, Sergio? 44. 44, sos muy joven, Sergio. Sí, no, el tema es que... ¿Cómo es? A ver, hay una necesidad física que me lleva a hacer esto, claro, para mantenerme mejor. Pero después también tenés el tema de la recuperación, el tema de cómo te tenés que alimentar, del equipamiento que estás usando. Yo, por suerte, llegué a conseguir esta bicicleta gracias a un subsidio del gobierno provincial, del Ministerio de Deportes, una bicicleta norteamericana de mejor calidad. Esta bicicleta, disculpame, ¿cuánto sale esta bicicleta? Y esta bicicleta, habría que hablar de casi, la última modelo, $7.000. $7.000. $7.000. Estamos hablando que y después pesos aproximadamente. Y después entrar al país. Claro. Todo depende, si la conseguís con dólar oficial, si la conseguís con dólar paralelo, en eso varía. Y en qué tiempo te la pueda liberar aduana, o cómo. Bueno, esta fue algo especial. Pero esta bicicleta no se usa con esta rueda. Ah, no se usa con esa rueda. No, trae un chiflado por ahí que la está usando con esta rueda. Que de vez en cuando la usa. Sergio, ¿cómo fue tu vida cuando lamentablemente tuviste que estar en una silla de rueda? ¿Cuándo tuviste el hecho que te cambió la vida? Mira, esto me pasó el 24 de marzo del 2004. Me caí de un techo. Me despegué el cuero cabelludo, fractura de primera, tercera y cuarta vértebra dorsal. Lo tomé muy bien, me acomodé muy rápido. Tengo que agradecer esto que me pasó. Lo agradecí cuando estaba tirado en el suelo, que no sabía cómo iba a seguir. ¿Te caíste del techo hace 11 años? Hace 11 años. Y me pedían que hablara, entonces dije, bueno, ayúdeme a rezar. Y lo que se me salió a mí fue: te alabo, Señor, y te doy gracias por este accidente. Y me parece que no me equivoqué, porque logré volver a algo que cuando era joven no veía, cuando competía, cuando hacía ciclismo. Acá hay muchos que me siguen a mí, que nos siguen de cuando corríamos, éramos juveniles y corríamos acá en colegiales, corríamos en la provincia. Pero yo nunca vi un futuro en eso deportivo. Y hoy sí lo veo, hoy lo veo, y además de verlo, veo que, por ejemplo, en Rojas a mí me han llegado montones de solicitudes de amistad hoy,
de gente grande que corrió en Rojas y que rescata eso, rescata lo que puedo mostrar, lo que otros pueden ver de mí, que a lo mejor yo no lo veo o yo no lo reconozco, porque para muchos puedo ser un ejemplo, pero yo no me considero un ejemplo, pero en Rojas el esperarme, hoy este año muy contento porque además de estar mi viejo esperándome la llegada, estaba Jorge de la Vedova, el hijo, o sea, también hablando de ciclismo, una familia de ciclistas. Y bueno, y hubo lágrimas, hubo emoción, yo venía muerto y bueno, y hay fotos lindas que rescatan eso y que yo también rescato el aliento de mi viejo, el aliento de él y el aliento de toda la gente que uno no conoce que te alentaba en la ruta, que incluso autos que paraban, que aminoraban la marcha porque te iban a llenar de tierra y frenaban, te veían pasar, te alentaban y